Hay 4 errores sexuales que muchos matrimonios cristianos cometen, y créeme, el último de ellos es el más alarmante. Si te has preguntado cómo ciertas actitudes o prácticas pueden estar debilitando tu relación de pareja y alejándote de tu vida espiritual, este video es para ti. Acompáñame hasta el final, porque es probable que estés cometiendo alguna de estas prácticas. Y créeme, hoy descubrirás cómo evitar estos errores y construir un matrimonio sólido y alineado con los principios que Dios nos enseña. Es sorprendente cómo en muchas familias cristianas aún existen tabúes y barreras en torno a la sexualidad. Estas limitaciones no solo afectan la intimidad de la pareja, sino que también tienen un impacto directo en la vida espiritual. Hace algún tiempo, un pastor compartió conmigo una historia que ejemplifica esta realidad. Un hermano de la congregación lo llamó totalmente desesperado, solicitando ayuda urgente. «Pastor, necesito una oración de liberación para mi esposa», exclamó angustiado. El pastor, intrigado, le pidió que explicara lo sucedido. El hermano relató que su esposa había aparecido frente a él con ropa íntima, adoptando una actitud seductora. Convencido de que se trataba de una posesión demoníaca, específicamente del demonio conocido como Pombagira, no sabía cómo reaccionar. Al escuchar esto, el pastor no pudo evitar sorprenderse, y aunque la anécdota parecía absurda al principio, pronto comprendió la gravedad de la situación. Esta historia refleja una realidad que no podemos ignorar. La religiosidad malentendida ha llevado a muchos matrimonios a percibir la sexualidad como algo prohibido o impuro, perdiendo así una bendición que Dios creó para fortalecer el vínculo conyugal. Por otro lado, esta misma rigidez externa muchas veces oculta una contradicción interna. Es triste pero real. Mientras algunos mantienen una fachada de pureza, en secreto luchan con adicciones como la pornografía o incluso caen en infidelidades. La sociedad nos bombardea con mensajes sexuales constantemente. Películas, series, internet e incluso conversaciones cotidianas parecen girar en torno a este tema. Entonces, ¿cómo enfrentar estos desafíos y vivir una sexualidad que honre a Dios y fortalezca el matrimonio? El tema de la sexualidad está presente en todos lados, y en la comunidad cristiana no es la excepción. Sin embargo, como creyentes seguimos un camino diferente, un camino guiado por los principios de Dios. Especialmente cuando hablamos del sexo fuera del matrimonio. Recuerdo perfectamente los primeros días después de mi conversión. Al empezar a asistir a la iglesia, aprendí una verdad fundamental. El sexo antes del matrimonio es pecado. Aquella enseñanza caló tan profundo en mi corazón que decidí esperar. Tanto mi esposa como yo llegamos vírgenes al matrimonio, y hasta el día de hoy agradezco a Dios por haberme dado la fortaleza para tomar esa decisión. Ahora bien, sé que esta no es la experiencia de todos. Muchos luchan con la espera y caen en errores, pero eso no cambia lo que dice la palabra de Dios. Si tu deseo es obedecer al Señor, ten la certeza de que cosecharás recompensas eternas. Y si fallas, recuerda esto: la sangre de Jesús tiene el poder de limpiarnos y redimirnos de todo pecado. El arrepentimiento genuino abre la puerta a una nueva oportunidad para caminar conforme a su voluntad. Pero hay algo más que debemos entender. El matrimonio no es una licencia para hacer lo que queramos. Aunque muchos creen que en esta etapa todo está permitido, la Biblia nos muestra claramente que existen prácticas sexuales que no agradan a Dios. Por eso, hoy quiero hablarte de 4 formas de sexualidad que están prohibidas según las Escrituras. Primero, aclararemos un punto importante. Sentir placer y disfrutar de la intimidad con tu cónyuge no es pecado. El problema surge cuando la enseñanza de muchas iglesias convierte este hermoso regalo en un tema prohibido, creando sentimientos de culpa, incluso dentro de la unión matrimonial, que está bendecida por Dios. Algunas personas me han preguntado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y como Jesús no se casó ni tuvo relaciones sexuales, piensan erróneamente que el sexo es impuro. Pero debemos recordar algo esencial. Jesús no tuvo una vida matrimonial, porque su misión
era redimirnos en la cruz. Esto no significa que el sexo sea malo. Al contrario, Él mismo defendió la santidad del matrimonio y del acto sexual dentro de esa unión. Desde el principio de la creación, Dios diseñó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y lo vemos en el libro de Génesis. Allí, el Creador bendijo la unión entre ellos, declarando que serían una sola carne. Esta unión no solo es física, sino también emocional y espiritual. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo profundiza en el tema del matrimonio y la sexualidad. Él nos enseña que el hombre no debe enfocarse únicamente en sus responsabilidades espirituales, sino también en las necesidades de su esposa y viceversa. Incluso da un consejo muy sabio. Las parejas no deben abstenerse de tener relaciones sexuales por largos periodos, excepto en casos de ayuno y oración, y aún así, solo por un tiempo breve. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce nuestras debilidades y puede usar la falta de intimidad para sembrar tentaciones que dañen la relación. Pablo entendió algo clave. Cuando las necesidades físicas son ignoradas, se abre la puerta a impulsos descontrolados y decisiones ocasionales. Esto no significa que debamos ceder a esos impulsos, sino que debemos reconocer la importancia de cuidar nuestro matrimonio en todos los aspectos. Al final, muchas personas actúan en el calor de un momento y terminan arrepintiéndose profundamente. Por eso, hermanos, hablemos del sexo sin tabúes y con la claridad que la palabra de Dios nos da. La intimidad en el matrimonio es un regalo divino que debemos disfrutar con gratitud y respeto, siempre recordando que Dios es el centro de nuestra relación. Antes de hablar de los 4 tipos de sexo que no agradan a Dios dentro del matrimonio, es crucial detenernos en un tema que destruye familias y corazones: el adulterio. Es probable que hayas escuchado la frase «quien ama no engaña». Suena bonito y romántico, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Hoy vivimos en un tiempo en el que la infidelidad está creciendo, incluso dentro de las iglesias. Este pecado ha sembrado lágrimas, dolor y división en muchos hogares. Reflexionar sobre esto es necesario, porque aunque tengamos buenas intenciones, todos somos seres humanos frágiles y vulnerables al pecado. Jesús mismo nos lo advirtió claramente en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos enseña aquí? Que no basta con decir yo amo a mi pareja o yo nunca haría algo así. La realidad es que todos, en algún momento, enfrentaremos tentaciones. No porque no amemos a nuestro cónyuge, sino porque vivimos en un cuerpo que tiene deseos y el mundo nos bombardea con estímulos que nos invitan a pecar. Piensa en esto: una sonrisa seductora, una conversación agradable, una mirada que te cautiva, una imagen en Internet. Todo esto puede ser el inicio de un pensamiento que te lleva por el camino equivocado. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después, la concupiscencia, una vez concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los medios de comunicación glorifican la infidelidad, el sexo sin compromiso y una visión distorsionada de las relaciones. Se cosifica a la mujer como un simple objeto de deseo y se exalta al hombre que es seductor e infiel. Además, el acceso a la pornografía y la falta de atención emocional han abierto grietas que muchos no saben cómo cerrar. El resultado: personas que traicionan a su pareja, incluso amándola. Pero aquí es donde debemos ser claros. La atracción no es pecado en sí misma, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que nos define es lo que hacemos con esos pensamientos y deseos. El enemigo no descansa y busca atacar justo en nuestros momentos de debilidad. Cuando nuestra relación con Dios se enfría o cuando hemos descuidado la comunicación con nuestro cónyuge, estamos en un estado vulnerable. Aquí es donde debes reflexionar. No confíes en tus propias fuerzas. No te engañes pensando que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo solo.
La Biblia nos exhorta en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Aquí hay algunas claves importantes. No enfrentes la tentación solo. Cuando te veas en una situación peligrosa, huye. Evita alimentar pensamientos o actitudes que te acerquen al pecado. Habla con tu pareja. No ignores los problemas. La distancia emocional es una puerta abierta para las tentaciones. Fortalezcan la comunicación y trabajen juntos en su relación. Teme a Dios, pero no como quien tiene miedo, sino con un respeto profundo y reverente. Temer a Dios significa reconocer su autoridad y entender que Él nos corrige cuando nos alejamos de su voluntad. Hermanos, proteger nuestro matrimonio no es tarea fácil. Con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier tentación. El amor verdadero no solo se siente, se decide y se cuida cada día. Así que no bajes la guardia. Ora, mantente firme y confía en que Dios te dará la fortaleza para honrar a tu pareja y, sobre todo, honrar al Señor. Si decides aplicar los principios que estoy compartiendo, estarás protegiendo tu matrimonio y evitando que la traición y el pecado destruyan lo que Dios ha bendecido. En Proverbios capítulo 28, versículo 1, se nos dice: «Dichoso el hombre que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en la desgracia». Este versículo nos recuerda que el temor al Señor, entendido como reverencia y obediencia, es la clave para una vida tranquila, bendecida y protegida. Ahora bien, es momento de abordar un tema delicado, pero necesario. Los 4 tipos de relaciones sexuales que la Biblia nos advierte evitar. 1. Intercambio de parejas. El primer acto sexual que desagrada profundamente a Dios es el intercambio de parejas. Es una práctica que, aunque pueda parecer extraña, es más común de lo que imaginamos. Consiste en que parejas casadas acuerdan intercambiar cónyuges para tener relaciones sexuales. Algunas personas justifican esta conducta diciendo que fomenta la confianza y la libertad en la relación, pero la realidad es otra. Es simplemente adulterio disfrazado de modernidad. En Levítico capítulo 18, versículo 20, está escrito: «No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella». Este tipo de comportamiento no solo viola los mandamientos de Dios, sino que también genera profundas heridas en el alma, destruye la confianza y mina el respeto en el matrimonio. Por eso, rechaza esta práctica y mantente fiel a los principios de amor y lealtad que Dios estableció para el matrimonio. 2. Sexo en tríos. El segundo acto sexual prohibido es el sexo en tríos, donde una pareja decide involucrar a una tercera persona con el consentimiento de ambos. Algunas personas intentan justificar esta práctica utilizando ejemplos del Antiguo Testamento, como el caso de Jacob, quien estuvo casado con Lea y Raquel. Sin embargo, es importante aclarar que la poligamia de ese tiempo no reflejaba la voluntad perfecta de Dios, sino una concesión cultural que nunca representó su ideal para el matrimonio. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirma el diseño original de Dios para la unión matrimonial. En Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, dice: «¿No han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre». Esto deja claro que el matrimonio, según el plan divino, es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Incluir a una tercera persona no solo rompe este pacto sagrado, sino que también abre la puerta a problemas de celos, inseguridad y resentimiento que pueden destruir la relación. 3. Abuso dentro del matrimonio. El tercer acto sexual prohibido por la Biblia es el abuso, un tema que muchas veces se malinterpreta o minimiza. Algunas personas piensan que el abuso solo ocurre cuando hay violencia física, pero también puede manifestarse dentro del matrimonio de otras maneras. El abuso ocurre cuando uno de los cónyuges fuerza al otro a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Algunos malinterpretan 1 Corintios, capítulo 7, versículo 4, donde se dice: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este pasaje no justifica el abuso, ni implica que uno de los cónyuges pueda imponer su voluntad sobre el otro. Al contrario, la enseñanza de Pablo aquí se basa en el amor mutuo y el cuidado. El matrimonio debe ser un espacio de respeto, donde ambos busquen el bienestar del otro, no solo su propia satisfacción. El abuso, aunque sea disfrazado de derecho matrimonial, es una falta grave que deshonra el diseño de Dios para la pareja. El sexo debe ser un acto de amor, respeto y consentimiento, nunca una imposición. 4. La pornografía, una amenaza silenciosa. Por último, debemos hablar de un enemigo silencioso que ha destruido la pureza y la confianza en muchos matrimonios: la pornografía. Aunque no sea un acto sexual directo, sus efectos son devastadores y suelen conducir a comportamientos que Dios claramente desaprueba. Por eso, Pedro nos advierte en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La pornografía distorsiona la visión del sexo, un regalo que Dios diseñó para ser puro, sagrado y un acto de amor mutuo. La Biblia es muy clara al respecto. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, leemos: «Honren el matrimonio y mantengan puro el hecho conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales». La pornografía introduce comparaciones irreales y expectativas imposibles dentro de la relación matrimonial. En lugar de fortalecer el vínculo, genera distancia emocional, insatisfacción y, en muchos casos, adicciones que esclavizan. ¿Qué hay de otras prácticas íntimas? Ahora bien, es posible que te preguntes sobre temas más específicos, como el uso de juguetes sexuales o el sexo oral. Aquí es importante aclarar que la Biblia no aborda directamente cada detalle de la vida íntima de la pareja, porque su propósito no es dar una lista exhaustiva de lo permitido y lo prohibido. Dios nos dio principios claros para discernir lo correcto. Respeto mutuo. Ambos deben sentirse cómodos y en pleno acuerdo. Si alguna práctica genera incomodidad o conflicto en uno de los dos, es mejor evitarla. Honra a Dios. Pregúntate si lo que haces glorifica a Dios y fortalece tu matrimonio. Como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 22. Si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos de Él todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El sexo anal, una advertencia importante. Otro tema que merece ser mencionado es el sexo anal, una práctica que algunos consideran aceptable dentro del matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. La comunidad médica ha advertido repetidamente sobre los riesgos de esta práctica, que puede ocasionar complicaciones de salud a largo plazo. Como cristianos, debemos ser sabios y responsables con el cuerpo que Dios nos ha dado, evitando cualquier cosa que lo dañe o lo deshonre. El sexo, un regalo de Dios. Es fundamental entender que el sexo en el matrimonio no es sucio ni pecaminoso. Dios lo creó como un regalo hermoso para que podamos experimentar placer, intimidad profunda y conexión emocional con nuestra pareja. Pero este regalo solo puede ser disfrutado en su plenitud cuando se vive dentro de los límites que Dios estableció: amor, respeto y fidelidad. Por eso, si realmente quieres ser bendecido en tu vida íntima, evita prácticas que deshonran a Dios y asegúrate de que tu relación esté construida sobre la base del amor, la confianza y el respeto mutuo. Cuando ambos cónyuges están alineados con estos principios, el matrimonio florece y la intimidad se convierte en una verdadera bendición. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación matrimonial hoy? ¿Reconoces alguna de estas prácticas en tu vida o en tu relación? El primer paso para crecer y mejorar es reconocer los errores
y someterlos delante de Dios. A veces, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. ¿Qué puedes empezar a cambiar hoy para alinear tu matrimonio con los principios de Dios y vivir una relación más plena y bendecida? La honestidad, la comunicación y el deseo genuino de crecer juntos son la clave para un matrimonio saludable y espiritualmente enriquecido. Si este mensaje te ha hablado al corazón, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal Relatos de Fe, darle like al video y compartirlo con otros que puedan necesitar esta palabra. Que Dios bendiga tu matrimonio, tu vida y tu camino espiritual. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.